Hola a todos y a todas, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera versión del Festival de Autores FAS, organizado por la Corporación del Libro y la Lectura y Seguros Sura. Este domingo, último día de nuestro festival, tenemos a un gran invitado internacional que viene desde México, Guillermo Arriaga, autor de Salvar el Fuego, la novela ganadora del Premio Alfaguara 2020. De esta novela, el jurado en el acta que la premió señala que, cito, narra con intensidad y dinamismo una historia de violencia en el México contemporáneo, donde el amor y la redención aún son posibles. El autor se sirve tanto de una extraordinaria fuerza visual como de la recreación y reinvención del lenguaje coloquial para lograr una obra de inquietante verosimilitud. Esta fue el acta con la que se premió a esta novela de Guillermo, y este año íbamos a recibirlo nuevamente, un autor que queremos mucho en Chile, nos visitó hace unos 2 años creo, con el lanzamiento de su última novela, pero por las situaciones que todos sabemos no pudimos tenerlo en Chile, así que Guillermo, te agradecemos enormemente estar hoy día con nosotros, con tus lectores chilenos. Y bueno, Guillermo es autor de diversas novelas, también de relatos, y ha trabajado con todo el talento que lo caracteriza también en el mundo audiovisual. Y nos acompaña esta tarde un autor chileno de la casa, autor muy querido, Patricio Jara, también autor de varias novelas, de libros de relatos, y quien acaba de lanzar su última novela hace un mes, en septiembre, Tragar el Sol. Publicada también por Alfaguara, son compañeros de sello ambos autores, y novela que por cierto les recomendamos enfáticamente, así como su último libro de cuentos que fue El cielo rojo del norte. Muchas gracias, Pato, por acompañarnos hoy, muchas gracias, Guillermo, también por estar aquí, y los dejo para dar inicio a esta conversación. Gracias, Paz. Muchas gracias, Paz. ¿Cómo estás, Guillermo? Patricio, ¿qué tal? Qué honor que me presentes, ¿eh? ¿Todo bien por allá? Todo muy bien, un poco de frío. ¿Dónde es por allá exactamente? Ciudad de México. Ciudad de Sol México. se ve, ¿no? Hay sol. Hay sol, pero hace frío. Ya. Hoy en la mañana estábamos a 5 grados. Sí, acá tuvimos 7 hoy. Y ahora deben haber unos 13, 14. Está bien soleado, pero un poco engañoso. Sí, aquí también. Afuera debe estar como unos 15 grados ahorita. Bien, bueno, estamos acá justamente para comentar, para conversar sobre tu novela, ¿cierto? Es tan difícil y es tan injusto a veces presentar una novela o intentar un resumen, ¿cierto? Sobre todo porque esta obra, ¿verdad? Son más de 650 páginas, y para ser justos y darle espacio a las preguntas sobre su contenido, ¿verdad? Salvar el Fuego cuenta la historia de Marina y José Cuauhtémoc, ¿verdad? Ella es coreógrafa, tiene un muy buen pasar, y está en esta tendencia de acercar la cultura, ¿verdad?, a los centros penitenciarios, ¿verdad?, donde está recluso José Cuauhtémoc, 50 años, debe estar guardado por asesinato múltiple. Dos polos opuestos, dos fuerzas opuestas de la sociedad, y que sin embargo se van a terminar atrayendo por las circunstancias y por el contexto y por el entorno, ¿verdad?, que se encarga de desarrollar la novela, ¿verdad? La crítica ha sido unánime en ciertos aspectos, que es una novela muy sudamericana, muy latinoamericana, pero es a la vez una novela que recoge elementos que han estado presentes en toda nuestra historia como pueblo, ¿cierto? Y en toda nuestra literatura, como es el contraste en las clases sociales, el sentido de la educación, sobre todo porque José Cuauhtémoc, ¿cierto?, es lo que se puede decir así, un delincuente ilustrado, alguien a quien su padre le inculcó conocimientos, lo arengó a ser distinto, al tiempo que lo maltrataba con esa violencia ancestral que
que se ha ejercido un poco con la idea del patriarcado en nuestro continente. Y la vida de María Longines, que en algún momento se ve muy distinta, también arrastra sombras, ¿verdad? También tiene que ver con que este choque de mundos del que te hablaba no solo es en relación a ellos, hombre-mujer, sino que también con su pasado, con su historia. Y así se va construyendo una novela que son tres voces, ¿verdad? Porque también interactúa el hermano, ¿cierto?, de José, y es un trabajo extraordinario. Yo tengo muchísimas preguntas que hacerte, espero también interpretar a los lectores, ¿sí? Eso siempre es un misterio, pero bueno, aquí vamos. Lo esencial en estos tiempos en que todo va tan rápido, con o sin coronavirus incluso, ¿cuánto tiempo te tomó escribir esta novela? Esta novela me tomó 4 años, 4 meses. 4 años. Uh-huh. Porque tus últimas obras han sido extensas. ¿Eh? El Sí, Salvaje... el salvaje me tomó 5 y un cachito. Sí, ya voy aprendiendo a escribir, porque con el salvaje fueron 5, con este ya fueron 4 años, 4 meses, entonces voy bajando. Uh-huh. ¿Dedicación completa? Prácticamente sí. Claro, porque alguien que mira tu biografía dice, bueno, este señor escribe cine, este señor hace cine, produce, ¿verdad? ¿Cómo divides tus tiempos como autor para Mira, atender, entre comillas, varios frentes? Mira, escribo prácticamente todos los días, todos los días. Incluso cuando estoy de viaje, escribo en los viajes. Parte de esta novela la escribí en Chile. Hay un texto de un preso que se llama Fauna, y yo se lo escribí en una servilleta en el restaurante del Hotel Fauna de Valparaíso. ¡Qué... O sea, dije, Fauna, vamos a hacer algo que tenga que ver con fauna. Entonces, Valparaíso, Santiago y Atacama son parte de esta novela. Y de hecho, cuando las cosas que me van pasando en la vida cotidiana, la voy metiendo en la novela, como esto que te acabo de referir de Fauna. Entonces, escribo, prácticamente me dedico a escribir la novela. No he querido perder el músculo como director, entonces dirijo piezas de mediometraje o cortometraje de vez en cuando, que me pagan bien por hacerlo. Y dirijo, suspendo como un mes y medio para dirigir, pero inmediatamente vuelvo a la novela. Ahora hay algo que tú comentabas en entrevistas previas, tiene que ver con que tú entras a una historia sin saber muy bien para dónde vas. Lo que por un lado debe generar un goce muy grande para un narrador, ¿cierto? Que la página en blanco, más que una puerta con la cual uno choca, o una muralla con la que uno choca, es un lugar para echar abajo, ¿cierto? Para derribar y avanzar. ¿Cómo te va a ti con eso? Porque no siempre se logra el objetivo. Yo escribo como lector, no tengo idea de qué va a pasar, entonces pareciera que alguien me lo está dictando. Pareciera de verdad que tengo los personajes parados junto a mí, me están dictando la novela, yo la voy descubriendo conforme la escribo. No sé cuál sea tu proceso, yo no hago mapa, no tengo idea de nada, ni del final, nada, no tengo idea de nada más que un pequeño argumento de mujer rica casada se encuentra con preso en la cárcel. Todo lo demás va saliendo sobre la marcha y la estructura de la novela es tal cual la voy escribiendo. No es que escribo primero una parte, luego la otra y luego la otra, sino así voy escribiendo, voy saltando de un lugar a otro. Claro, porque eso que dijiste, mujer rica casada se encuentra con preso en la cárcel, parece tan simple, pero en la novela y es una viga gigante. O sea, es lo que es un argumento tan claro que debe resistir todo el peso, creo yo, que uno pone sobre el trabajo, incluso si la novela se derrumba. Claro. Si los personajes cambian, si cambia la época, ¿no? Míralo, yo pensaba escribir una novela corta, yo pensaba en mi cabeza que iba a ser una novela corta de esta señora que se involucra y tal y tal. Yo no sabía en qué persona narrativa lo iba a hacer. Y empecé con un manifiesto y le puse un nombre indígena al personaje. Y bueno, aquí algo me está diciendo que tengo que hablar de la problemática indígena. Y luego dije, le voy a meter un balazo.
a la tercera página, ya la gente va a saber que a esta mujer le metieron un balazo en el pecho. Y a partir de ahí dije, bueno, ya tengo dos cosas que me amarran, texto de preso, más mujer con balazo, y dije, la voy a empezar en primera persona como mujer. Y cuando iba escribiendo lo de la primera persona como mujer, dije, necesito una voz que me hable del personaje masculino. Voy a meter al hermano que le habla al padre en el cementerio, en una segunda persona que dice, papá, tú hiciste esto, y papá, tú nos... Claro. Y luego dije, no, necesito una tercera persona que me narre el, el, Ajá. el personaje masculino. Y luego dije, necesito también los textos de los presos en el supuesto taller literario al que asiste Marina y en el que conoce a José Cuauhtémoc. Entonces, todo eso lo fui descubriendo sobre la marcha. Yo no sabía que iba a ser en 3 personas narrativas. Yo no sabía que iba a haber textos de presos, pero como arranqué con un texto de un preso, dije, no puedo quedarme cojo en este sentido. Y así la novela se fue desarrollando poco a poco. Ahora, hay un elemento dentro de la novela y del mundo que tú construyes, y que está sustentado evidentemente por la relación de los personajes, que tiene que ver con, con la mirada del quehacer artístico, del quehacer cultural, como un elemento o como una forma de sanación o como una forma de redención. Me hizo mucho sentido esto por la idea como de las políticas culturales de los gobiernos. O sea, decir, llevar arte a las cárceles, ¿cierto? Llevar cultura a las cárceles, con la esperanza de que eso sea un elemento que haga bien, ¿cierto? A los reclusos, a los presos, ¿verdad? Y es un tema muy sensible en nuestro continente. Es un tema, Porque tiene miradas muy polarizadas también. claro que tiene miradas polarizadas. Ahora que hemos estado, los que hemos podido encerrarnos, estos meses de encierro, de confinamiento, mucha gente se empieza a desesperar. Le digo, ahora imaginen lo que es estar 50 años en la cárcel. ¿Cómo le da sentido a tu día a día? Uh-huh. ¿Cómo puedes rescatar lo que hay de ti, que no nadie puede arrebatar? Y esto viene de una carta que me mandó un preso de Brasil, que Uh-huh. estaba condenado a 60 años por homicidio. Me dijo, yo soy el encargado de la biblioteca de la cárcel. Y los libros son los que nos permiten ser libres. Nuestro cuerpo está prisionero, pero los libros nos permiten ser libres porque nuestra alma es libre. Entonces, su libro, El Búfalo de la Noche, es el favorito de los reos. Y le pedimos que nos mande más porque nos estamos disputando. Y me gustó mucho esa idea. Tiene mucho que ver esa carta con esta novela. La razón por la cual me decidí escribirla tiene que ver con esa carta. Me hizo reflexionar sobre lo que significa el encierro, sobre lo que significa el arte, porque la novela explora varias posiciones del arte. Claro. Hay la del cineasta millonario que solo quiere provocar a la burguesía conservadora de la cual proviene. Uh-huh. Marina, la coreógrafa, quiere hacer algo que impacte, que emocione, que le dé sentido a lo que hace ella. Tiene coreografías muy perfectas, pero muy desprovistas de emoción. A José Cuauhtémoc, que para él escribir es básicamente sobrevivir. Uh-huh. Ahora, es evidente que eso se manifiesta, por ejemplo, en el nombre del trabajo que hacen, el nacimiento de los muertos, ¿verdad? El nacimiento de los muertos es la coreografía que hace Marina, Claro. que hace una reflexión sobre la menstruación. Uh-huh. O sea, los hombres tenemos millones de espermatozoides y sacamos con mucha alegría nuestros espermatozoides. Las mujeres tienen solo 400 a 600 óvulos. O sea, 400 a 600 posibilidades de ser madre, solamente. Y cuando se va esa posibilidad, se va entre sangre y dolor y cambios de humor y cambios hormonales. Es bastante aparatosa entonces es el nacimiento de los muertos. O sea, aquel ser que pudo ser y ya no fue. Entonces, Marina quiere hacer una coreografía sobre eso. Y que también se puede entender como un espejo con lo que pasa dentro de las cárceles, con la última oportunidad, con el cierre de la oportunidad, ¿cierto? Cuauhtémoc y los diferentes personajes que van incluyendo en los relatos, sus pequeños textos del taller literario, y que funcionan muy bien en la novela. Ya vamos a hablar de que te voy a hacer unas consultas sobre el uso tipográfico, en fin, pero va marcando pauta, va haciendo una especie de coro lateral, ¿cierto? Sobre suma de voces, con pequeñas historias, ¿verdad? Microbiografías,
que van construyendo justamente un mundo. Sí, mi idea con estos textos era tratar de presentar el mundo de la cárcel. Y si bien yo no quiero justificar al delincuente, por lo menos ver la dimensión humana de quien comete un homicidio, quien comete una violación, porque no, un novelista no puede juzgar a sus personajes, simplemente tiene que presentar las contradicciones de su condición humana. Uh-huh. Sí, justamente, mira, tengo un fragmento bastante breve que nos va a llevar a otro tema, ¿cierto? Que es un tema inevitable, ¿verdad? Va a quedar claro, espero. Levantaron a Esmeralda, la llevaron a una casa de seguridad a las afueras de Acuña y la interrogaron, lo cual es una manera políticamente correcta de indicar que la torturaron hasta hacerla cantar. Ella aguantó y aguantó, pero la cuarta muela arrancada con pinzas de perico confesó el nombre de José Cuauhtémoc. Dijo no saber su apellido ni de dónde venía, solo que había sido compañero de celda de su machín. Reconoció que el güero azteca había pasado la noche en su casa y aseguró que ni un rocecito de pieles había sucedido entre ellos, ni de chiste le arrancarían el secreto de sus cogidones. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Le preguntaron por qué andaba de preguntona, y ella respondió que el rubio buscaba escabecharse al Patotas y a Galicia por mierderos. A la quinta muela, Esmeralda aceptó que ella le había conseguido la pistola. La dejaron amarrada, vendada de los ojos y la boca ajamaicada. Al rato volvemos, le dijeron. Ella preguntó si la iban a matar y ellos respondieron que maybe yes, que maybe no, que la consultaban con los voces y luego le avisaban. Y ahí dejaron a la flor más bella, un bofe de coágulos e hinchazones. Página 139. Sí, es que ella pues espía para José Cuauhtémoc. Claro. Y resulta que alguien termina cantando que ella era la que estaba investigando y pues muy al estilo narco le torturan para sacarle la sopa. Uh-huh. Y esa voz narrativa traté de escribirla en Malandro. Justamente sobre eso te quería preguntar, porque el otro choque de mundos, así como está la clase social evidente, también tiene que ver con el lenguaje. La manera como los personajes se expresan, lo que se entiende con Malandro. Bueno, en Chile o en el norte de Chile, yo soy del norte, vivo en Santiago, pero soy de Antofagasta, cerca de Atacama, de San Pedro. Sí, se ocupa mucho la palabra malandra, malandro. Pero acá está metido el lenguaje chilango, hay una forma de Spanglish también. ¿Cómo fuiste encontrando esa voz? ¿Cómo la fuiste plasmando dentro de la novela? Mira, yo siempre quise escribir una novela con el lenguaje con el que crecí. Yo crecí en barrio, en el DF, y teníamos una forma de expresarnos muy distinta a la que es la literaria. Que algún día me gustaría contar una parte así de la novela con ese lenguaje que yo conozco desde niño. Uh-huh. Y entonces, pues, se me dio la oportunidad de hablar con barrio. Entonces metí un personaje que narra como alguien que venga del barrio y que aparte hable como alguien que conoce la frontera, con el Spanglish de la frontera. Porque la frontera sí se maneja mucho el Spanglish. Por ejemplo, se dice, en lugar de lavandería, dicen guachandería. En lugar de decir la tubería está escurriendo, dicen la pipa está liqueando. The pipe is leaking. Entonces hacen, o parquea la troca. O ahí donde está la luz. O sea, caminas 3 bloques y donde está la luz, te vas para la right. ¿No? La luz es el semáforo, the light. ¿No? Y no le dicen cuadros, le dicen bloques por blocks, como en inglés. Entonces, justamente, quise meter eso, es un lenguaje que conozco desde niño, el lenguaje de frontera y el lenguaje de barrio chilango, entonces los amalgamé, perdón. Y también metí palabras en argentino, en chileno, en venezolano, en colombiano, en todos los malandros del continente. En puertorriqueño. Es como un ruido, que es como un tono que va cruzando el relato, ¿verdad?
Sí, porque yo creo que para empezar el malandraje ya se hizo internacional. Entonces hemos incorporado palabras de otros países en el lenguaje malandro. Ajá. Traqueto, por ejemplo. No, ese man es bien traqueto, que es muy colombiano, también lo usan en México los malandros, porque en las transacciones que han hecho, pues se han aprendido palabras de los malandros colombianos. Uh-huh. Y se han ido incorporando poco a poco el lenguaje y quise hacer esta mezcla, incluso artificial, pero una mezcla lo más malandra posible. Ahora, sin embargo, el pasaje que leía, junto con el lenguaje, hay un tema con cómo trabajar las escenas violentas, ¿verdad? Digamos, más allá de su correspondencia dentro de la trama, ¿verdad? Cómo se van desarrollando los hechos, ¿verdad? ¿Cómo te va con el proceso de construir una escena de ese tipo, ¿verdad? Porque evidentemente genera un impacto en el lector, pero el autor tampoco es de palo, como se dice, ¿cierto? Tampoco es de fierro. ¿Te desgasta mucho escribir ese tipo de escenas? No, Eh, no me desgasta. Hay momentos en que sí me quedo en silencio un rato por lo que acabo de escribir. ajá, En la novela no es un spoiler porque pasa en las primeras páginas, José Cuauhtémoc quema vivo a su padre mientras está en la claro. silla de ruedas. Uh-huh, Ahí sí me quedé, dije, chale, lo quemó vivo. O sea, ¿a qué tiene que llegar un hijo para quemar vivo a su padre? Ahí sí, no es que me duela, pero sí tienes que tomar un poco de respiración por lo que acabas de escribir. Ahora, yo de niño viví episodios de violencia muy fuertes, entonces, pues, es algo al que he vivido desde niño, que experimenté desde niño. No familiar, no en una familia golpeadora, pero uh-huh. sí, pues, en el barrio, pues, hubo violencia. Y me tocó violencia muy gratuita y la padecí esa violencia muy gratuita. Entonces, de alguna manera sé que la violencia se puede narrar y la violencia tiene consecuencias. Uh-huh. Yo sufro aún consecuencias de la violencia que padecí. Por ejemplo, carezco de olfato de tantas golpizas que tuve en la calle y lo perdí a los 13 años. Entonces, sí sé que hay consecuencias, he visto las consecuencias de la violencia. Y eso se multiplica en esta novela, ¿cierto? Es un estado de alerta constante y que incluso se infiltra y se acomoda y es coherente con lo que pasa en nuestros países con el concepto de paternidad. El concepto de patriarcado tiene muchas veces que ver con la imposición de la fuerza. Sí, yo creo que tenemos este sentido del hombre que abusa de su posición, incluso de su fortaleza física. O, Uh-huh. o- o- y en este caso hay un personaje que es el ejemplo claro de lo tóxico que puede ser un hombre con su familia, que es el personaje de Seferino Wislik, el Ajá, padre claro. del protagonista José Cuauhtémoc, que lo quema vivo como una respuesta a todos los abusos físicos que tuvo él como niño y él y su madre. Es curioso porque Seferino Wislik es un indígena puro, que es un prohombre, hace todo lo correcto hacia afuera de su casa. Pelea contra el clasismo, contra el racismo, Uh-huh. es un intelectual, es un activista, es un tipo culto, es un tipo que se ha hecho a sí mismo, pero hacia adentro de su casa sufre todas estos problemas de machismo y de patriarcado, como tú bien lo señalas. Uh-huh. Ahora, claro, porque en la medida que un muchacho puede construir su identidad propia, ¿verdad? Frente a un padre violento, no es otra forma que con violencia. Es muy interesante este juego, ¿verdad? Porque está la figura de matar al padre para seguir tu camino, ¿verdad? Sí, ¿Cierto? Es como el escritor que escribe, no sé, cuentos muy en la onda de Raymond Carver, Bukowski, y de pronto deja de escribir así, para buscar su propia inspiración, ¿verdad? Y lo que pasa en muchos ámbitos de la vida. Pero una cosa es matar al padre y otra cosa es quemar al padre, ¿cierto? Hay un simbolismo fuerte ahí.
Sí, fíjate que una lectora que me escribió en Twitter, me gustaría saber Ajá. quién era, porque me hizo ver mi novela de una perspectiva completamente distinta. Me Ujú, dijo, es que tu personaje es Edipo, dividido en dos. Por un lado, José Cuauhtémoc mata al padre y por el otro, Francisco Cuitláhuac desea a la madre. Entonces es un Edipo en los dos hermanos y dice, y ella se comporta como Medea, ajá. el personaje de Marina. Y eso me gustó mucho y no podemos olvidar lo que dice Freud en Tótem y Tabú, que es Ujú, obligación del hijo matar simbólica o literalmente al padre para poder él tomar el trono y ser sí mismo, porque las figuras del padre en los hombres pueden apabullar tu propia identidad masculina, entonces Freud dice, tienes que matarlo. Y aquí él lo mata, no solo para encontrar la identidad masculina, sino porque el tipo está verdaderamente furioso contra su... ujú. Oye, ¿cómo ves tú a través de tu carrera como autor, ¿cierto? Tus influencias han ido cambiando, mantienes aún ciertos autores de cabecera, porque tú eres esencialmente un escritor. Se asocia mucho tu trabajo al cine, evidentemente, pero si bien vamos a conversar en la última parte sobre eso, quería saber un poco sobre tus autores fundacionales, tus autores que te llevaron de dejar el libro y tomar el lápiz, por llamarlo así. Mira, hay varios que han influido de forma muy marcada. El primero es Shakespeare. Ajá. Yo en la secundaria, a los 12, 13 años, tenía que leer a Shakespeare y montarlo. Y también los Sófocles, Eurípides, Esquilo, teníamos que montarlos a los Oh, 13 años y entender caramba. a Hamlet y a Macbeth y a Romeo y Julieta y Edipo Rey y Prometeo encadenado, todos estos textos los teníamos que leer y montar. Entonces, los clásicos griegos y Shakespeare se me metieron a todo lo que daba. Luego, Hemingway, Pío Baroja, Martín Luis Guzmán, que es un escritor mexicano, que Ajá. era quitarle de adorno, de Todo. hacerla, sí, hacer la literatura más directa. Y en ese sentido iba más con mi experiencia de la calle. La calle no tiene adornos, la calle es la calle, punto. Ajá. No hay mucho adorno, es como más directa. Entonces yo quería un lenguaje que me permitiera acercarme a mi experiencia de calle, que fuera más directa y no tan rimbombante ni tan rebuscada. Luego leí a Rulfo y a Faulkner. Yo creo que estos dos fueron fundamentales. Y Borges también. Lo que pasa es que Borges es un padre maldito porque es imposible imitarlo. Claro. Demasiado perfecto. Ujú. Y yo no puedo ni siquiera acercarme a la perfección de Borges. Entonces me gustan los escritores menos perfectos, como son Rulfo, como son Faulkner. Y Faulkner sí fue quizás la influencia más fuerte que he tenido como novelista. De hecho, la novela ha influenciado mi forma de hacer cine, el cine no ha influenciado mi forma de hacer Sí, novela. Yo eso está traté de clarito. hacer en Amores Perros, por ejemplo, algo como Ajá. El sonido y la furia, Ujú, ¿no? ujú. Una estructura parecida al sonido y la furia. No quiero decir con esto que lo intenté, que lo logré, simplemente lo intenté, ¿no? Y, y entonces Faulkner y Rulfo también me permitieron aceptar el escritor que yo era, porque yo nunca escribía de forma lineal, yo siempre escribía de forma saltada y no encontraba quien lo hiciera como yo, porque tengo déficit de atención y mi cerebro brinca de un lugar a otro con mucha facilidad. Y ahí me di cuenta que ellos escribían como yo pensaba y que cada historia tenía una forma distinta de ser contada. Qué bueno. Y eso me encantó, saber que no todo tenía que ser lineal, no todo tenía que tener una progresión lógica, sino que podía funcionar como mi cerebro. Entonces, ninguna novela de Faulkner repite la misma estructura, ningún cuento de Rulfo repite la misma estructura, y eso lo intenté desde mi primer libro, Retorno 201, que escribí entre los 23, 28 años más o menos. Ujú. Ahora, algo sobre lo que mencionabas sobre Borges, es que quizás Borges no es el padre, Borges es el abuelo. Y como abuelo está por sobre el bien y el mal, ¿verdad? Sí, está sobre el bien y el mal. Lo que pasa es que Borges es demasiado perfecto. Ujú. Es el gran escritor, obviamente es una influencia, aparece tanto en Salvar el Fuego como en El Salvaje, aparece Borges,
pero me parece que es inimitable. O sea, no hay más que Borges. En cambio, Rulfo y Faulkner sí te dan ciertas herramientas para poder avanzar en el encuentro de ti mismo. Borges es como, me gustaría ser como Borges. Faulkner y Rulfo es, me gustaría ser como ellos, pero aparte me brindan herramientas para poder hacer mi trabajo. Ahora, eso que comentas, ¿cierto? Guillermo, es muy coherente con algo que está presente en todas tus novelas, la mirada hacia los viejos, hacia los ancianos de la tribu. Y quería leer un pequeño fragmento en que está presente, ¿verdad? Esta relación nieto-abuelo. Dice, o en este caso nieto-bisabuelo. Dice, perdón, conocí la modestísima casa de mi bisabuelo, sus arreos de pesca, los remos labrados a mano, las redes tejidas con técnicas antiquísimas. En su quehacer se concentraba sabiduría de siglos. Sabía los nombres de cada pez, de cada molusco, de cada crustáceo. A las olas las nombraba de distintas maneras de acuerdo a su tamaño e intensidad. Dominaba el mapa de las estrellas. Podía guiarse a ciegas en alta mar en medio de una neblina impenetrable. Y, te sorprenderá, a los 80 años aprendió a pintar. Con sus manazas de gorila dibujaba acuarelas marinas que bien podían rivalizar con las de los artistas más doctos. Lo que pasa es que es un gran párrafo. El personaje de Francisco Cuitláhuac le habla al padre en la tumba y, claro. Y él tiene un desprecio profundo, Ceferino, el padre, tiene un desprecio profundo por lo español. Porque él achaca todos los problemas de su pueblo a la conquista. Dice, es que no nos han dejado de restregar la victoria. Incluso hay alguien que le dice a este personaje Ceferino, ustedes tuvieron suerte porque no fueron exterminados como en Argentina o en Estados Unidos. Y dice, no, en México el genocidio es por goteo, pero es genocidio al fin y al cabo. Entonces tiene este rechazo a todo el español, pero se casa con una hija de españoles. Claro. Entonces, el personaje de Francisco Cuitláhuac le habla, dice mi bisabuelo, que era muy inculto, que era analfabeta, porque Ceferino es un tipo que habla varios idiomas, que se instruyó en física, química, filosofía, literatura, política, sociología. Es un tipo muy culto, un hombre hecho a sí mismo. Entonces desprecia a los antepasados analfabetas de José Cuauhtémoc. Y por eso le dice, oye, este tipo sabía muchas cosas. No sabía leer, pero podría nombrar las olas de muchas maneras. Podría guiarse a ciegas. Y por eso es este lenguaje y cómo Ceferino está preso de la historia. Porque en este país está preso de la historia. Mi país está preso de la historia. Seguimos lamentando, todavía nuestro presidente quiere que España nos pida disculpas por la conquista. O sea, hay heridas que no han cerrado en México y no sé en Chile, pero aquí no hay ningún monumento, ni uno solo, Hernán Cortés. No sea el conquistador español, si en Chile tiene algún monumento. Aquí en México, conquistador equivale a los seres más miserables. Hay calles y hay avenidas, sí. Yo justamente leí ahora sobre los 500 años del Estrecho de Magallanes, ¿verdad? Esta vuelta, ¿verdad? Buscando una nueva ruta hacia las Molucas, ¿verdad? Que era la ruta de las especias. Y leía el diario El Cronista Antonio Pigafetta, que es quien va, y que va como cronista. Y es impresionante porque hay dos elementos que están ahí y que se mantienen un poco en la cultura de nuestro continente. Es por un lado la idea del engaño, del timo, de la estafa y la idea del castigo. Hay un momento en que el cronista dice, hice un muy buen negocio, le entregué un naipe a un indígena y él me entregó 6 gallinas. No, y quedó, ¿sabes qué? Quedó también y eso después se va transformando generación en generación. Quedó una mentalidad de saqueo. Justamente.
Es como yo llego a la América como español, saco todo lo que puedo y me regreso a pasar mis últimos años en España completamente millonario. Y Yo los, dejo la religión también. y los políticos de América Latina tienen esa actitud. Creo que Chile es el que menos tiene índice de corrupción en América Latina. Pero en este país que un puesto público equivale, es una herencia que tengo que aprovechar a todo lo que da. No importa en qué puesto esté, si sea yo regidor de un municipio en el norte, a presidente de la República, tengo que saquear hasta donde se pueda. Creo que viene de eso. Claro, ¿no? y el otro tema es la religión. Dentro del relato se decía que estos navegantes obligaban a los pueblos ocupaban a los reyes de los países, porque entendían estas pequeñas aldeas como países, ¿verdad? A ser leales a la corona, a ser leales a la Iglesia Católica. De lo contrario, les quemaban las casas. Así en la transacción, los indígenas no entendían un carajo de lo que le estaban hablando y se rehusaban. Y por lo tanto, hecho el negocio, antes de irse, les quemaban las aldeas. Y era un procedimiento que se iba manteniendo y que se iba transformando en tradición, que le hicieron otros. Y era como justamente lo que tiene que ver con la novela también. Esta sensación de amargura que no es de ahora. Exacto, porque eso de quemar las aldeas sigue sucediendo, pero de forma metafórica. Uh-huh. A los indígenas se les niega, en este país, no sé cómo es en Chile, pero a los indígenas se les niegan desde posiciones políticas, posiciones Aquí igual. económicas. Cuando alguien con aspecto indígena triunfa en los negocios y va a una junta de consejo y dicen, mira, ya llegó el chofer. Siempre va a haber una cosa despectiva, siempre va a haber un recelo. Y por eso digo, es un genocidio por goteo. Es lo que presenta el personaje de Seferino Wistik, es eso. Uh-huh. No dejan de restregarnos la derrota. Y creo que eso es común a toda América Latina. No hemos incorporado a los pobladores originarios a los beneficios de la civilización. Uh-huh. Siguen estando al margen. No son protagonistas de telenovelas, por ejemplo. No hay tipos indígenas, fuera que no sea la empleada doméstica o el chofer. Uh-huh. No tenemos ahorita un solo político, uno solo, que sea puramente indígena. Solo tuvimos un presidente que fue Benito Juárez, un indio oaxaqueño, uh-huh, que casualmente es el ejemplo del personaje de Seferino Wistik. Benito Juárez hablaba latín, alemán, inglés, francés, español, mixteco y zapoteco. Y se cultivó, se hizo abogado desde la miseria más brutal que te puedas imaginar. Entonces, Seferino Wistik dice, ya es momento de que los indígenas empecemos a tener también espacios en México. Y en eso es un prohombre, pero hacia su casa, hacia adentro, maltrata a la mujer, maltrata a los hijos, los emascula, por así decirlo. uh-huh. Hasta que José Cuauhtémoc, en un acto de liberación familiar, porque lo dice el hermano, nosotros nos atrevimos, lo quema vivo. Claro. Lo quema vivo cuando el tipo está en la silla de ruedas, no puede ni hablar. Pero ya le faltan 9 meses de vida, 1 año de vida, pero lo quema porque es la única forma de liberarse del peso de su padre. Uh-huh. Guillermo, te quería llevar a un ámbito, regresando un poco al principio. La novela, si bien se articula muy bien, le plantea algunos desafíos al lector, sobre todo porque ofrece recursos tipográficos diferentes. Y sin embargo, en su aparente desestructuración, ¿verdad? Sí tiene una lógica. Mira, yo creo que la tipografía ayuda al lector. Uh-huh. Porque en el momento que tú ves cursivas, dices, ahí viene la segunda persona del hermano. En el momento que ves el courier, que es como de máquina de escribir, dices, vienen los claro, textos. justamente, son los textos de los presos, ¿verdad? Decía William Faulkner que le gustaría usar colores Oh.
para cada uno de los personajes, para que así la gente no se perdiera, porque Faulkner es muy difícil de leer. Dice, pero si yo le pongo colores, ya podía la gente. Entonces, como no tenemos todavía el uso de colores en los libros, entonces la tipografía me ayuda a separar y que el espectador sepa exactamente dónde se encuentra. Ahora, también traté de que cada uno tuviera un lenguaje particular. Claro. Marina, yo quería que fuera una mujer que tiene un gran amor por el lenguaje cotidiano, pero de alto nivel. Luego, Francisco Cuitlagua, que sí es un lenguaje muy pomposo, muy... Claro. Tratando de ser como muy elegante. Y luego el lenguaje malandro, y traté de que cada texto de los presos tuviera su propia identidad. Eso fue una, quizás, de los retos que tuvo la novela, es que cada personaje tuviera una identidad distinta a través del lenguaje. Claro, y que el lector también, evidentemente, cuando ya está dentro del mundo de la novela, ¿cierto? Se va acostumbrando, ¿verdad? Va siguiendo el ritmo, ¿cierto? Y yo creo que eso se logra bastante bien. Ahora, ¿no te pasa a ti como autor que uno a veces se arriesga a quedar preso de su propia estructura, de las propias normas? Considerando lo que tú decías, tu déficit atencional, esta idea de disparar para un lado, para otro. No, porque yo no tengo una estructura previa. La novela me dice, yo necesito esta estructura. Entonces, las necesidades de las novelas son las que me indican a mí la estructura, y no traigo yo una estructura anticipada. Por eso no creo que la forma lineal de contar una historia, que sí es una estructura previa, preconcebida, sea la única válida. Yo siento que mi obligación es descubrir cuál es la estructura de lo que voy a escribir sobre la marcha. No ponerle un corsé a la novela que luego ya no voy a saber qué hacer. Entonces, como la novela me dijo, esto es lo que necesito, entonces no tengo problemas con esa estructura. Perfecto. Nos quedan 5 minutos. Me quedan 2 preguntas. Yo, y probablemente muchos de los lectores y de la gente que nos está escuchando, tiene problemas con el término de novela cinematográfica o de escritura cinematográfica. Yo no sé si tomarlo como un defecto o como un halago. Versus, ¿qué te parece a ti eso? Que esta novela cinematográfica, yo creo que... No, te lo digo en general. No, mira, yo creo que hay una tradición de usar lo visual que viene desde la Biblia. Te lo pregunto por eso, justamente. Cuando tú lees a lo que está haciendo el rey David en su pelea con su hijo consentido, que es Absalón, y ves que Absalón está huyendo de las huestes de su padre, entonces es muy hermoso y tiene el cabello rizado, y va en el burro huyendo y se traba con el árbol y no puede desprenderse del árbol, y llegan los generales y lo atrapan. Podría decir, es visual. Cuando Stendhal relata en El Rojo y el Negro estas batallas, los cascos y cómo salpica el lodo, también hay visual. Entonces, hay mucha gente que cree que el cine arranca la literatura visual, cuando la literatura visual viene desde Heródoto, o viene desde también en la Ilíada, ¿no? O en la Odisea, todas estas descripciones. De los viajes, de los lugares, ¿verdad? Y cómo van, y cómo son las olas, y cómo sopla el viento, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un término un poco flojo, que se acuña de manera muy a la ligera. Es decir, es una novela cinematográfica. No es una novela cinematográfica, es una novela que usa cuestiones sensoriales, como la vista, el olor, el tacto, el oído, porque también las novelas tienen muchas cosas de auditivas y olfativas, ¿no? Entonces creo que es un término que se usa de manera muy superficial. ¿Y cómo podría ser una película literaria, por el contrario? Pues eso es lo que he tratado de hacer. Es lo que traté de hacer en Amores Perros, 21 gramos, Babel, Los Tres Entierros. Perfecto. Eso es lo que he tratado de hacer, una novela que sea lo más cercano a una película que sea lo más cercano a una novela, es lo que he tratado de hacer a lo largo de mi carrera en el cine. Perfecto. Te agradezco mucho tu tiempo. No, al contrario. Llegando al tiempo. Muchas gracias.
Como ven, hay muchísimo que comentar de esta novela Premio Alfaguara 2020, especialmente creo respecto a luchas sociales que estamos viviendo en Chile de manera muy protagónica e intensa, porque sin duda ese es uno de los grandes protagonistas de tu libro, Guillermo. Así que muchísimas gracias, Patricio Jara, por estar con nosotros hoy día. Guillermo, es un honor tenerte en nuestro Festival de Autores. Y los invitamos, queda el último bloque de este festival a continuación, así que los invitamos a ser parte. Un abrazo grande a los dos. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, Paz. Gracias, Patricio. Gracias, Paz.